Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, hoy lo que os vengo a traer son noticias de arte esta última semana, que han habido muchas cositas. Estaba esperando que sacaran más cosas, porque no iba a sacar un vídeo solamente diciendo hoy han sacado esto, hoy han sacado esto, y no. Así que hoy os traigo lo que es un paquetito de noticias, porque la verdad hay muchas, y sobre todo de mejoras del juego y demás, ¿vale? Porque la serie 5000 ahora ya tiene que funcionar perfectamente, porque lo han puesto creo que el DSLL, no, DLSS 4, si no me recuerdo, se llama así, corregidme en los comentarios si me equivoco, pero creo que lo han metido porque me han dicho que va muy fluido ahora mismo Asus Ascended con las gráficas 5000 y también con las 4000 y demás. O sea, todas las que son compatibles con ARC pues van fenomenal. La Nvidia al menos, las de Nvidia, ¿vale? Son las que mejoran esto, ¿no? Y bueno, también hablaremos sobre los mecheros. Sí, esos que se meten dentro de la malla. Esos, ay, eso los han castigado, pero bien, ya por fin van castigando a esos trampositos que no saben jugar. Los que, vamos, estos que no saben jugar, pues también los han castigado de una manera muy cruel. Que se jodan por hacer trampa. Y bueno, también hablaremos sobre los gigabytes que han metido en PlayStation de mods. Ya podéis meter a menos 10 gigas más de mods. Sí, ya han puesto los 60 gigas de lo que viene siendo de mods para PlayStation. Así que bueno gente, vamos al lío, vamos con el vídeo, vamos a ver todas estas cositas que han metido y demás. Así que gente, vamos ya, pero antes de empezar, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos para así tener pues toda la información de ARK aquí en mi canal. También dejadle un buen like para que YouTube lo recomiende a más gente y también compartirlo con vuestra gente. Así que gente, vamos ya y vamos con las noticias. Y bien mi gente, pues empezamos con lo de PlayStation sobre los 30 gigas que tiene ahora pues lo que ves pues PlayStation para mods. Que aumentaron unas 10 gigas más, habían 20, ahora hay 30, ¿vale? Así que ya sabéis, los de PlayStation pues tener lo que es no pues más almacenamiento de gigabytes para mods, ¿vale? Para mods así podéis instalar más. Ya sabéis que PlayStation y Xbox no son para mods, son muchas, o sea, hay muy pocos juegos que estén en mods, ya siendo Skyrim, ya siendo Patos Titans y poquitos más conozco yo que tengan mods en consolas, ¿no? O sea, muy poquitos, ¿no? Pero bueno, ya tenéis lo que viene siendo pues más gigas para PlayStation. Al menos os podéis instalar algunos mods más. Así que bueno, ahora sí que sí, vamos con las importantes noticias de actualizaciones. Que bueno, tuvimos esta grande que ya la vimos, pero a partir de aquí salieron unas cuantas más, ¿no? Bien, el día 25 se sonó un pequeño problema al cargar una base grande. Y esos son problemas de no poder cosechar manualmente en algunas ubicaciones de los servicios oficiales. Los servidores oficiales. Sí, rompieron lo que viene siendo pues farmear con la mano. O sea, what the fuck, o sea, increíble. No puedes farmear con la mano. Increíble, o sea, era increíble eso. Luego complementos DLSS actualizados, ¿vale? Luego por aquí se sonó un problema que causaba que la interfaz de usuario de reaparición apareciera al transportarse mientras se viajaba en un dinosaurio. Domesticación vinculada ya no otorgaba bonificación para domesticación de los titanes. Esto es una habilidad del árbol de habilidades que se ve que cuando tameabas un titán, que tienes esto activo, o sea, tú tienes esta habilidad aprendida, dabas un 30% de imprint a los titanes. Y madre mía, what the fuck, o sea, un titán con imprint, madre mía, increíble. Luego, el rasgo de entumecedor ya no cancela otros efectos negativos como el sangrado.
Esto es lo que es no, pues, otra habilidad del árbol. Que bueno, que ya no cancela pues lo que he visto pues los sangrados, ¿no? Luego se soluciona un problema con la configuración para habilitar el apareamiento en una cría de dinosaurio. El temporizador de apareamiento ahora se reinicia cuando la cría madura y se corrigieron varios exploits. Bien, pues este era el día 30. Ahora el día 31, pues sí, se agregó con compatibilidad con generación de múltiples cuadrados para las tarjetas Nvidia de la serie 5000. Me han dicho que ahora pues va más fluido el ARC con una 5000 o cualquier gráfica de estas 4000 y demás. O sea, ahora mismo va mejor el ARC con las tarjetas Nvidia, ¿vale? Con las tarjetas Nvidia, las que son compatibles con el Asus Ascended de la 1060, no, la 1060, no, 1080 creo que es, hasta la 3700, que es lo que es compatible, y más adelante, 4000 y 5000, pues ahora pues va mucho mejor, ¿vale? O sea, ahora ya podéis poner DLSS 4, que es el que está, y va muchísimo mejor, ¿vale? O sea, es lo que me han dicho. Yo la verdad no puedo probarlo porque siempre me va igual, así que no lo sé si es igual o no, ¿vale? O sea, yo nunca he tenido problemas con esto, así que aquella gente que tiene problemas y a partir del día 31 pues ve que va mejor, pues ponme en los comentarios a ver si os va mejor o no el ARC. Luego, el día 1 de agosto, pues si no lo siguiente, corrección del problema para el cual el pasto no se puebla al viajar rápidamente por el mapa. Porque esto se refiere cuando aparecen todos los árboles talados, las piedras y todo. A mí esto me pasaba cuando tenía el Sulfur Titan en el servidor de Valky, en mi isla de Astraeos. Me bajaba de él y hacía como un teleport, o no sé por qué, así como un teleport. Y me aparecía toda la flora otra vez, me aparecían los árboles, las piedras, todo invisible porque se puede atravesar, pero ahí estaba molestando. Así que esto ya no tiene que ocurrir más. Bueno, y ahora sí vamos con lo que mencioné pues con el parche gordo que castiga a los que hacen mesh. ¿Qué es el mesh? Para aquella gente que no lo sabe, el mesh es meterte debajo tierra, por así decirlo, o debajo, detrás de una pared, o detrás de una piedra o algo así, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que le han hecho a esta gente tramposa? Bien, dice acceso restringido al inventario de las estructuras si el jugador está en la malla. Esto debería evitar que los tramposos accedan al almacenamiento desde dentro de la malla. Solo en el servidor oficial. En servidores no oficiales, usar este comando de aquí, ¿vale? Que es el enable los inter el action check, ¿vale? O sea, lo he leído así porque la verdad, mi inglés no lo vais a entender, así que ahí lo dejo, ¿vale? Está aquí, este es, ¿vale? Si queréis si tenéis un servidor PvP y queréis que la gente no haga trampas, que se mete bajo la malla, puedes activar este comando en el game.ini. Bien, ahora, por ejemplo, si hay alguien dentro de la malla, tiene una base, ¿vale? Porque estos tramposos se hacen bases ahí abajo, no podrán acceder ni a armarios, ni impresora, ni la caja dedicadas, nada, ni generadores, nada. No podrá acceder a nada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenga ahí dentro no podrá sacarlo porque se ha quedado sin nada esa gente. Así que, trampositos, si queréis hacer trampa, pues no vuestro juego, iros a uno que sí que os deja hacer trampas. Así que bueno, pero eso de los hackers, ¿vale? Ya lo que hablamos de asesinos, los que usan chetos de verdad, ¿vale? Los que usan chetitos, como aimbot, wallhack y cosas estas. Esto todavía es más difícil controlarlos porque usan mods ahí, usan chetos, ¿vale? Usan cheats indetectables, ¿vale? Para un anti-cheat. Así que es mucho más difícil trabajar con esto. Así que bueno, esperemos que en un futuro
si trabajen con esto de los cheats que afecta al PvP en algunos servidores, ¿no? No en todos, pero sí en algunos servidores sí usan cheats que, madre mía, usa cheats en Ark. Tiene tela, o sea, tiene cara, o sea, ¿para qué usas cheats en Ark? ¿De qué te sirve? Vamos a ver, ¿de qué te sirve usar cheats en Ark? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo la gente esta que usa cheats no la entiendo. Parece que sin trampas no saben jugar a un juego. Si no sabes jugar, no juegues. Punto. Aprende a jugar, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, esto lo han hecho a los mecheros. Luego se sonó un problema por el cual el jugador a veces moría al transportarse mientras montaba una criatura. Que la verdad, vaya tela, que te tengas que morir mientras estás montado en una criatura. Ya sea yendo a un boss, ya sea no por un teleport o cosas así. Increíble. Luego se impidió la transferencia de personajes si una plantilla de compilación estaba activa del portapapeles y el martillo, este de los Colony. Esta es una medida temporal para evitar problemas con la pérdida de personajes subidos mientras trabajamos en una solución más robusta. Bien, ¿qué significa esto? Pues que mientras tú tenías activa una plantilla del martillo, o sea que estabas montando en la base, si te transferías a otro mapa, pues perdías lo que viene siendo pues inventario, personaje y cosas. Y esto pues no tenía que suceder. Así que ahora que cuando tienes lo que viene siendo una plantilla activa del martillo, no te deja transferirte. Así que bien, te avisa con un mensaje diciendo no puedes transferirte porque tienes una plantilla activa del martillo y no queremos que pierdas tus cosas, ¿vale? Y por eso lo que han hecho Studio Wildcard, aquí les doy un punto a favor, que la verdad lo han hecho bien, que es desactivar temporalmente la función de autograduación para minimizar la pérdida de jugadores mientras internamos sobre una solución para cargar personajes en una plantilla de compilación activa. O sea, han desactivado el decay. ¿Qué es el decay para aquella gente que no lo sabe? Es cuando una base llega pues a unos días que no se conecta en la persona, pues esta base se cae y los dinosaurios se pueden reclamar. Así que tranquilos, aquella gente que no puede transferirse por una plantilla de martillo, pues que no se preocupe por su base, porque la verdad pues no se va a caer su base, ni sus dinosaurios lo van a robar, ni nada. Así que bueno, esto es todo, más que nada, de todo lo que ha salido la semana pasada. La verdad ha sido muchísima cosa. Así que bueno, aquí os traigo el lote de noticias sobre Ark Ascended. Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis entendido todo. Si no entendéis alguna cosa, pues ahí están los comentarios para que vosotros podáis preguntarme si no me entendí algo. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis, dejad en like, favoritos, suscribiros para gente y nos vemos en el siguiente vídeo gente. Hasta la próxima gente, chao chao.